nosotros es un orgullo tenerla aquí con nosotros, como no a ella, a su madre, como vecina del municipio de Alfoz de Lloredo. Y luego también es un orgullo que venga hoy aquí y que nos hable de este libro, que sinceramente yo ya me lo he leído, le compré en Amazon cuando lo sacó al principio, y te hace ver los museos de otra manera totalmente diferente. Es más, yo creo que desde el siglo XVIII al siglo XXI hace un recorrido muy interesante de lo que son los museos, de cómo funcionan, y de hecho yo la próxima vez que vaya al Prado, pues en vez de estar a mirar los cartelitos, que es lo que hacemos siempre, pues me quedaré más a ver las obras, a intentar reflexionar y sobre todo inspirarme. Y también es un libro muy atrevido, porque dice lo que piensa y sin esconderse. Y yo creo que es muy importante y defiende lo que ella defiende en cultura, pero no quiero spoiler, es que me trago, disculpad, pero eso es un problema. Un spoiler. Un spoiler, lo que es el libro en sí, y sí que os animo a leerlo porque está escrito con muchísima humanidad, con muchísima sensibilidad, y sí que te transporta a otro lugar. Al final los museos, como ella dice, son lugares sagrados en los que se puede aprender mucho. Y bueno, se nota que tiene ese toque, no solamente por sus estudios en Londres o en Boston de historia del arte, sino que tiene ese toque porque solo hay que ver cómo ha diseñado la casa de su madre. Está impresionante, de buen gusto, de buen hacer, y lo bonita que está, al igual que su casa, y que nada, que necesitamos gente de esta que venga para acá y que hagamos que Alfoz de Lloredo, que tiene 7 pueblos magníficos, pues sean 7 museos a cielo abierto, que yo creo que es algo importante. Sin más, yo creo que la que tiene que hablar es ella, que es la que venimos a escuchar. Yo tengo, nosotros estamos la mitad en Ruidova, pero parte de la finca está en Alfoz. En Alfoz, sí, es verdad. Eso lo digo yo con mucho. Bueno, y de todas formas, que sepáis que Ruidova perteneció al Alfoz de Lloredo hasta 1860 y pico, como comillas y como guías. Y la recuperaré. Claro, no. A ver, nosotros tenemos un estándar de calidad muy alto. Eso también que, claro, para entrar en Alfoz de Lloredo tiene que cumplir unos requisitos. Un nivel. No es tan fácil, no es tan sencillo. Hombre, que sea una de las vías modernistas, comillas y tal, pues tiene mucho atractivo, Ruidova también, pero Alfoz de Lloredo, ya te digo que tenemos un nivel muy alto. Unos indicadores que además pasamos revisión todos los meses. Pues yo agradezco muchísimo a Enrique que me haya dado la oportunidad de presentar el libro aquí, a Milu y a David, también del ayuntamiento. Es un placer. Esta tierra nos acogió en San Vicente del Monte hace 25 años, de aquí hay representantes de San Vicente del Monte, y luego vinimos para acá y estamos tan agradecidos. Svante, mi marido, que está ahí detrás, mis hijas, nuestras hijas y yo, tan agradecidos a lo mucho que nos ha dado esta maravillosa tierruca a nosotros. O sea que lo mínimo que puedo devolver es esta presentación, que además con mucho placer pongo, porque la editorial es cántabra, es de Eslis, y pongo que la autora vive entre Madrid y Ruilova. Eso para mí era importante. Pues os cuento un poco de mí y cómo surgió este libro. Yo estudié Historia del Arte en Estados Unidos, luego hice un máster en Inglaterra, especializándome en manuscritos medievales, nada que ver con colecciones más de pintura antigua o moderna. Trabajé 5 años como editora en una editorial muy pequeña de libros de arte en Inglaterra, y al volver a Madrid tuve a mis hijas muy rápidamente, una detrás de otra, y enseguida, cuando la pequeña tenía 1 año, el nuevo director del Museo del Prado buscaba a alguien para trabajar con él como asistente personal suyo. Empecé trabajando los primeros 7 años, estuve un total de 15 años en el Museo del Prado, primero como asistente del director y luego como jefe de relaciones institucionales. Y yo siempre digo que trabajar en el Museo del Prado fue como estudiar para ser astronauta y que te manden a la luna, porque es que después del Prado, ¿qué se hace, no? Fueron 15 años maravillosos, y lo dejé hace 5 años. Me empecé a estudiar filosofía, que hay bastante
de mi amor por la filosofía en este libro, que ha sido un poco ha sido una revelación en mi vida estudiar filosofía, porque te hace caminar por la vida más despierta, con otras gafas, ¿no? Y he querido introducir en el texto bastante de filosofía, pero de una manera, yo creo, intentando hacerlo con las palabras más fáciles, ¿no? Para comunicar temas a lo mejor un poco complejos, pero de la manera más cómoda y fácil posible. Este libro surge porque alguien me pide ofrecer, una vez que ya he dejado el museo, lo cual me hizo que fuera más fácil para mí hablar de ciertas cosas, porque estando en el museo no habría escrito este libro, no me habría mojado de la misma manera, ¿no? Alguien me pidió hacer una conferencia, dar una conferencia sobre museos, y la verdad es que nunca lo había hecho, pero fue la oportunidad, fue la excusa perfecta para pensar, y me puse a buscar, a investigar, a pensar yo misma, y agradecí esa oportunidad de darme oportunidad de poder reflexionar sobre el arte, museos, cómo nos exponemos al arte. Y alguien escuchó la conferencia, le gustó y me ofreció que si le ampliaba poder publicarla, que es lo que hemos hecho. El título es El museo como templo y otros disparates, porque un poco la base de mi teoría un poco es que el museo ha dejado de ser templo. El museo se ha convertido en otras cosas interesantes en sí, pero ha dejado de ser un lugar donde el Museo de Arte Antiguo, no me meto en museos contemporáneos, que eso es otro jardín muy diferente, pero el Museo de Pintura Antigua, de Arte Antiguo, ha dejado de ser un lugar donde es propicio el encuentro sagrado con el arte, un encuentro extraordinario, sublime, que es para el que casi todas las obras que están contenidas en estos museos de pintura antigua y de escultura antigua eran encargos hechos para lugares casi sagrados, o bien iglesias, o bien para como elemento como para capillas privadas, o para un palacio, o para la corte, pero eran encargos sublimes de los mayores artistas de su momento. Y creo que la manera en la que nosotros hoy en día nos acercamos al arte, todas las distracciones que tienen hoy en día los museos, que el didacticismo, hacerlos muy didácticos y ofreciendo todo tipo de intercesiones tecnológicas y de textos y de cartelas, hace a veces muy difícil ese encuentro tan especial para el que fueron realizadas esas obras inicialmente, ¿no? Y el texto luego ya me meto en temas como por ejemplo, cómo nos exponemos al arte también ha tenido mucho que ver hoy en día la fuerza que tiene el uso de la razón. Somos una sociedad basada en la razón, que después de la Ilustración, la Revolución Francesa, la Ilustración, prima mucho la razón y deja de lado una parte de uso más visceral, más apasionado del ser humano que tenemos, que un visitante ateniense del siglo V a.C. o un florentino del siglo XV habría tenido un encuentro con el arte bien diferente a nosotros, porque estaba en una predisposición diferente, ¿no? Y hablo un poco de cómo hemos perdido ese alfabeto de comunicación con el gran arte, cómo intentar pensar en ello a la hora de acercarnos al arte, y hablo un poco, me meto en Pitágoras y la proporción áurea y lo intento explicar. Es un tema complejo pero maravilloso, y en cuanto uno lo pilla es muy entendible. Y también luego me meto ya en el tema de que cuando todos los que nos acercamos a los museos pasamos el umbral de un gran museo y sucumbimos al poder de la autoridad de ese museo, ¿no? Los grandes museos del mundo, el Metropolitan en Nueva York, el Louvre en París, el Prado en Madrid, son museos en los que uno se cree de verdad todo lo que le dice. Y entonces son centros de poder, en el fondo. Su relato es muy poderoso. Y hoy en día también me meto en el tema de que hablo de cómo en las batallas culturales en las que estamos tan metidos hoy en día, han hecho un uso muy eficaz y muy inteligente de los relatos a los que pueden dar los museos de pintura antigua para favorecer su propia narrativa, ¿no?
Y entonces los museos también han sucumbido a las batallas culturales, ¿no? Tanto de un lado como de otro. Y hablo del movimiento woke y de cómo también el movimiento woke ha llevado a que queramos encontrar mujeres artistas por debajo de las piedras, ¿no? Y yo digo que yo quiero encontrar buenos artistas, no más por debajo, ¿sabes? Obligarnos a mantener una cuota de artistas mujeres que pueden incluso ser a lo mejor mediocres, pero que las ponen en el pedestal con tal de mantener esa cuota, ¿no? Y no sé qué más. Es entretenido. Yo siempre digo que es un libro que prometo mucho contenido en 120 páginas y por 15 euros, ¿eh? Yo quiero hacer un poco así como más light. Hay momentos un poco más densos, pero yo creo que se explica muy bien. Intento explicar cosas un poco complejas de una manera... Pero hay expresiones además como muy concretas que te resumen mucho. Por ejemplo, yo he apuntado alguna, ¿no? Me ha gustado mucho la expresión de que el arte es bello aunque sea feo. De que el arte es bello aunque sea feo, ¿no? Y la necesidad de esa contemplación, que sí que es verdad que es lo que tú hablas, que nos fijamos tanto en esas cartelas, estamos tan inmersos en que nos expliquen la obra, que no la contemplamos. Que dejamos de mirar. Exactamente, dejamos de mirar, que es para lo que al final queremos acudir a un museo, ¿no? A cualquier tipo de museo. Entonces, esa expresión a mí me ha gustado mucho. Sí, el arte, aunque sea feo, Exacto, es bello, es efectivamente. curioso. Porque cuando hay un interés por hacer algo algo estéticamente comprensible y que funcione, aunque sea feo, Que te transmita. Sí. Sí, Y el arte crudo puede ser. Sí. Cuando hablas del Prado, que hicieron aquella galería de mujeres, y había mujeres, es lo que dices, que sus pinturas eran mediocres para estar en el Museo del Prado, pero no de una manera despectiva de que las mujeres tal, sino que en aquella época una mujer tenía un hándicap muy difícil para ser pintora, incluso sus cuadros los tenían que firmar sus propios maridos porque si no, no tenían venta. Sí. Es decir, que de alguna manera te lanzas y no solamente hablas de arte, sino también hablas de que los museos crean agendas y crea que la gente vaya hacia un lado o hacia otro y quiere intentar de alguna manera llevarnos a un sitio donde no es, cuando realmente lo importante es ver los cuadros, como tú dices, como un niño, acercándose sin miedo a las obras de arte, descubriéndolas y aprendiendo, cosa que no hacemos, yo por lo menos no lo hago nunca, porque lo primero que hago es siempre mirar el autor, mirar el no sé qué, mirar tal, y toda la historia que te están poniendo. Y si tienen audioguía, pues la audioguía voy, y me parece que voy. Y es que es verdad que en cuanto acoges, recibes toda la información que crees que necesitas de una cartela, pasas. Lo digo en el libro, incluso yo misma tengo que parar y decir, no, Lorena, vuelve para atrás y mira, no leas tanto, porque es que cuando lees te crees que ya has retenido todo lo que necesitas saber y pasas al siguiente. Y es verdad que las mujeres, hablo un poco de la razón por la cual hay tan pocas mujeres en la historia del arte, porque las pocas que hay son casi todas hijas de artistas o hermanas de artistas, o casadas con artistas, porque para formar parte del gremio de la pintura o escultura tenías que tener acceso al desnudo y las mujeres hasta el siglo XIX no tenían acceso al desnudo, solo tendrían, yo me imagino, alguna hija de artista mirando a través de una mirilla en una pared, mirando a alumnos varones haciendo sus bocetos y ella que le habían dejado en otro cuarto pudiendo mirar a través de una mirilla, pero si no tenías acceso al desnudo, no accedías al gremio o a la academia más adelante, ¿no? Yo, cuando estaba leyendo el libro, me han venido muchos recuerdos de cuando estudiaba historia y me he acordado de mi profesor de museología, Jamil Gober, se llama. Y él hacía mucho hincapié en la dicotomía entre el norte y el sur a la hora de entender el arte. O sea, yo creo que tu visión es una defensa del hedonismo, que es muy del sur, muy mediterránea del mundo clásico. Y el norte siempre ha tenido fama más de ser más pragmático, más entender el museo como una herramienta de educación, más que como de goce. O sea, mi pregunta es, a día de hoy, cuando tú discutes o debates con tus colegas de varios países,
¿Sigues viendo esa dicotomía o crees que se ha ido diluyendo esa diferencia de pensamiento? Es interesante esa pregunta. Sí, hay diferencia entre culturas del norte de Europa y Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, y del sur de Europa. Yo creo que tiene que ver, en primer lugar, creo que tiene que ver con la climatología. O sea, que es muy diferente pasarte tres cuartas, o sea, que el 85% del año dentro y pasarlo fuera, ¿no? Y es muy diferente convivir en un entorno protestante y convivir en un entorno católico. Pero es verdad que son dos maneras diferentes de crear arte. En el norte de Europa, nada más que pensar en los en artistas como... Yo siempre digo que es verdad que en el norte de Europa hay mucha línea, hay mucho grafismo, es un arte que se basa mucho en la línea. Si uno piensa en un Durero, por ejemplo, Durero, que era un artista que pintaba casi como si estuviera escribiendo, o la pintura flamenca, que es tan precisa, tan precisa, preciosista, pulcra, minimalista, ¿sabes? Micro, es un arte es como micropintura, ¿no? Y en cambio en el sur de Europa te encuentras con un arte que se basa mucho más en esculpir color. Velázquez, Tiziano, la pintura veneciana, y llega hasta un católico del norte que es Rubens, por ejemplo. Rubens y Tiziano son una línea y que termina en Van Gogh. Es una línea de artistas que esculpen con color. Y en cambio tienes a escultores que es más típico del norte, que es Durero, Durero, Otto Dix y Warhol, trabajan la línea, son más grafólogos, ¿no? También la manera de exponer, hay que pensar que en el norte de Europa el movimiento didáctico de crear colecciones pensadas para la comunidad, para ayudar a la comunidad a educarse, es muy propio de las comunidades protestantes. Los protestantes, para el mundo protestante, vivir en comunidad y formar parte de la comunidad y entregarte a la comunidad y que tu trabajo sea para la comunidad es muy importante. Y el impulso didáctico en las comunidades protestantes siempre fue muy potente, ¿no? Y es la base de los museos americanos también, por ejemplo, que hablo en el libro de ese afán de crear colecciones que ayudasen a su comunidad a formarse mejor, ¿no? En el sur de Europa, efectivamente, el didacticismo ha venido más tarde. También son colecciones más antiguas. Son más antiguas que las... Es la ventaja que no tenía Estados Unidos, que lo tenía que Efectivamente, importar. sí. Pero es verdad que el mundo protestante, el mundo del norte, de cultura protestante, tiene unos parámetros diferentes que ya se han englobalizado. No sé si me explicaré un poco. Sí. A mí lo que me interesaría saber es que, bueno, está todo muy bien y además es que tienes razón, que al final nos dejamos llevar un poco por todas las... ya me trabé con esa palabra. Spoiler. No, con todos estos tecnicismos, con las pantallas, con las... no me sale la palabra. No, cuando esto que son así holografías. Hologramas. Sí. A veces se me cuadra un poco la cabeza. Si esto no existiera, si de los museos no harían estos espectáculos, la rentabilidad sería mínima. Claro. También hay que ver de una manera de intentar llegar. Efectivamente. ¿No? O sea que es maravilloso. Yo siempre decía que trabajar en el Museo del Prado y abrir esa colección todas las mañanas al mayor número de personas es el mayor subidón que uno puede tener. O sea que ofrecer gran arte al mayor número de personas es maravilloso. Es verdad que lo didáctico ayudaba a que a muchas personas que a priori no se habrían atrevido a entrar en el Prado entrasen, ¿no? Y yo viví mucho el movimiento, esa transformación del Museo del Prado en un museo casi vacío a lleno, ¿no?
pero también yo creo que ser didácticos es esencial. Yo abogo por minimizar la cantidad de información, sobre todo porque si te gusta una obra en un museo, luego puedes ir a casa o en el banco, buscar en Google, que es que lo tenemos todos tan a mano, buscar toda la información que quieras. Pero lo que me da mucha pena es perder la oportunidad que tenemos poco tiempo para hacer, que es de enfrentarte a una gran obra y de verdad que te invada, ¿no? Que es que esos momentos pueden ocurrir, o sea que cuando hay personas más sensibles y menos sensibles, pero tener un encuentro sublime con una obra puede ocurrir. Pasa que si estamos distraídos con tanta cosa, no lo hacemos. Entonces yo digo, mantener la información más mínima posible para que luego, una vez que llegas a tu casa, buscar toda la información extra que te gustaría tener, pero no perder ese momento extraordinario. Quizás también ese momento no es lo mismo una guía, una cartela, a tener a alguien que te lo pueda... Sí. Quiero decir, a lo mejor tú puedes... A mí me ha ocurrido, Sí. de no comprender a lo mejor una obra, Yeah. ya no hablo de lo clásico, pero me pasó concretamente con un artista como Miró, Sí, que bueno, pues yo no le pillaba mucho. Y te ayudó. Y es verdad que estábamos en una sala que no había nadie y tuvimos la suerte, un compañero de carrera y yo, que pues nos acompañó durante toda la... Y la verdad es que fue una visita guiada que saqué muchísimo, claro. Pero claro, con este tú a tú de y esto, y esto, es diferente también a ver simplemente una información que no te saca de mucho más. Claro. Pero a mí, yo lo que creo que es importante es permitirte que te conmueva algo. Para bien o para mal, pero permitirte esa conmoción. Yo he visto a llorar en el Prado, y vas caminando y de repente veías a personas con lágrimas, o de repente te encontrabas con una persona sentada en una silla de vigilante que le había pedido, en un banco, y volver a las 3 horas y seguía esa persona ahí. ¿Sabes? Cuando notabas que alguien estaba verdaderamente conmovido, era maravilloso. Y creo que es verdad que uno es pedir demasiado que alguien pueda ir sin ningún tipo de explicación. Pero yo lo que digo es que sacando provecho del hecho de que tenemos tan a mano, tan accesible buena información, que es una pena no retenerse, porque incluso puedes estar en la misma sala, permitirte ese encuentro, pasarte esos instantes para mirar, porque no es lo mismo ver que mirar, o sea, que mirar y luego sentarte y buscar. Yo escuché a alguien decir recientemente algo que es también que a mirar también se aprende, y cuanto más se sabe, mejor se ve. Y no hace falta ser un gran conocedor para enfrentarte a la estética. Y con tener ojos, yo eso de que solo la gente que sabe de arte se puede enfrentar, eso no es verdad. Con tener ojos y sensibilidad y un poco de tiempo, todo ser humano es crítico de arte. No hace falta estudiar una carrera en historia del arte para permitirte criticar una obra, para bien o para mal. Contemplarlo o lo feo. Bueno. Y discutir con alguien, ¿a ti te ha gustado? A mí me ha encantado. ¿Y por qué? Pues a mí no me ha gustado. Y defender, ¿por qué no? Lo bueno es que en el Museo de Prado no dejan hacer fotos. Eso es verdad. Hemos entrado ahí en selfie. Ahí sí. Porque es verdad, porque vas a un museo como el Louvre y no es solo que esté todo el mundo delante, las 100 personas delante, si es que además están... O sea, que tú ves pantallas, ves brazos y pantalla. Me ha pasado, es que ni siquiera ves cabezas y la obra al fondo, no, es que ves cabezas, manos y pantalla. Sí. En el Prado no se deja fotografiar. ¿Cuántos museos te han regañado por el libro? Pues mira, si me han regañado no me lo han dicho. No se han atrevido. No me lo han dicho. Hablo, vamos, yo llevo el Prado tatuado en el alma, quiero la pintura antigua, me fascina, pero es verdad que me meto, critico un poco
exposiciones recientes que son para cubrir el cupo feminista o el cupo woke o... Nada, al final no deja de ser un museo público, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Y hace falta, o sea, que a todos os animo. Bueno, no hay que irse al Prado, ¿eh? No hay que irse al Prado. Aquí en Cantabria hay unos museos maravillosos, en Asturias hay museos buenos en España en todos sitios, o sea que a menos de una hora uno tiene un buen museo. No hay que irse muy lejos. ¿Qué te parece una... O sea, me parece que del Prado, el 80% de la colección del Prado está guardada en un armario. Están guardadas en los almacenes del Prado. Entonces, ¿qué sentido tiene que el 80% de las colecciones de un museo como el Prado, y que pasa en todos los museos, esté guardado y no se vea nunca? ¿Cuál es el sentido de un museo? Pues mira, tú que escribes sobre el museo, ¿cuál es el sentido del museo? Pues te cuento. El Prado tiene una política que es de tiempo inmemorial, que el Prado no puede rechazar ninguna donación. Eso para empezar. O sea, todas las donaciones que nos llegaron hasta pósters, lo tienes que aceptar. Es una cosa, el Prado no puede rechazar ninguna obra. En los almacenes, yo diría que el 98% de las... El Prado como colección original, que viene de las colecciones reales, el 98% está expuesto en las salas del museo. Todo lo que está... No hay nada abajo en los almacenes, no había nada de verdad, casi nada de verdad que fuera del nivel para estar expuesto, ¿eh? Lo que había abajo eran cosas, normalmente son ya obras de un segundo nivel. Es verdad que el nivel de una colección como el Museo del Prado, que no es porque yo haya trabajado ahí, pero es la mejor colección de pintura antigua del mundo. Hay otros grandísimos museos en el mundo que son de otro tipo, más enciclopédicos, que tienen desde artes decorativas a escultura, numismática y pintura antigua y contemporánea y moderna. Pero el Prado como colección de pintura antigua es la mejor del mundo. No es enorme, no es muy grande, son 28.000 piezas. El Louvre tiene 10 millones de piezas, por ejemplo. Y todo lo bueno está expuesto. Lo que ocurre es que lo que para el Prado es un segundo nivel, para la mayoría de los museos del mundo sería un primer nivel. Y de hecho, cuando a veces, yo recuerdo en mi época, subíamos un cuadro de segundo nivel arriba, no aguantaba. No es fácil, o sea que el Prado es una colección tan potente, de cuadros tan extraordinariamente buenos, que en cuanto subes uno que no llega a esa altura, chirría muchísimo. En cambio, ese cuadro en un buen museo de provincias en Francia sería un reclamo. Pero en el Prado, el Prado decae muy rápidamente. El nivel es tan bueno, tan extraordinario, que en cuanto subes una obra, y nos pasaba a veces que a lo mejor por una obra de las salas tenía que ir a restauración, entonces quedaba un hueco y había que subir algo de abajo. Muchísimas veces era, ¿qué hacemos? Porque es que no aguantan las obras que había abajo a ese nivel. Pero casi el 98% de las obras de la colección real y potentes y buenas estaban expuestas. Todas. Y luego también el Prado hacía una cosa que es maravillosa, que es presta obras para decorar espacios de instituciones del Estado español, fuera embajadas, ministerios, etc. Hay bastante fuera, pero eso tampoco es del primer nivel, ¿eh? Pero en los almacenes hay mucha leyenda urbana, no son tan extraordinarios los almacenes, de verdad. Además, yo creo que es un problema de museos de todo tipo. Imagínate los Sí. arqueológicos. La cantidad de cosas que se han encontrado en yacimientos que pueden ser oro puro y todavía no se sabe porque no se puede investigar. Sí, pero están, o sea que, y el Prado es ese problema, vamos, es que había muchas personas que dejaban en herencia al Prado, cuadros y tal, y es que... Aunque se supiese que eran falsas, Sí, ¿las tenían que aceptar? sí, se aceptaba. El Prado tiene eso, que hay que aceptar todo, ¿no? Sí, guardarlo todo, porque
Sí, bueno, yo ya no sé qué Claro, podía estarían repartir, haciendo ¿no? ahora, pero en nuestra Si época necesitan almacenar. Alfredo Llorero. intentábamos disuadir, ¿eh? Cuando sabíamos que alguien escribía yo, cuando fallezca quisiera, ¿no? Intentábamos primero ver lo que era, Disuadirle. disuadir, sí, pero ocurría bastante a menudo. Pero yo animo a todos a ir, bueno, al Prado hay que ir, Todo no una vez en la vida como si fuera la Meca, sino bastante más y mucho. Pero hay grandes, el Museo de Bellas Artes de Oviedo, Santander, hay unas colecciones ahora, Santander está potentísimo. De Y luego, Bilbao. sí, y no hay que más que pensar que es que, ¿a cuánto estamos de Altamira aquí en línea recta? A 5 kilómetros menos. A mí, En línea recta menos. sí, a mí de las cosas que más Pero es que me... aquí tenemos 3 cuevas que son coetáneas con la de Altamira, es decir, A mí aquí eso me impresiona hicieron la muchísimo. FP, y luego los Sí. estudios universitarios fueron a Santillana, pero A mí me impresiona pensar que estamos a 5 kilómetros o encima de los primeros impulsos artísticos de la hecho, humanidad. José Antonio de las Heras, que en paz descanse, que era el antiguo director de la Fundación Altamira, de las Cuevas de Altamira, hizo un estudio que era el país de Altamira. Y dentro del país de Altamira, pues hablaba de las 3 cuevas que están aquí en Alfoz de Llorero, que es la cueva de las Aguas, que está aquí en Sigüenza, que tiene 3 bisontes superpuestos, unas manos en negativo y un signo en parrilla. Hablaba de la cueva de Coalventi, de la cual en el Museo de Altamira está el bastón de mando, que es relevante. Y luego hablaba de una cueva que es única en Europa, que es la cueva de Linar, en la Busta, que tiene, hacían ritos de fertilidad y tienen una vagina horadada en la piedra y bueno, es impresionante y por ahí hacían pues, ritos cuando llegaba a una cierta edad. Es más, en los estudios que hicieron sacaron en conclusión que en la Cueva de las Aguas había habido personas antes que en Altamira, unos años antes, no sé si era como 1000 años antes, una burrada, hablaban ya de... Yo quiero ir a esas. Sí, lo que pasa es que están todos bajo llave Ya. y yo creo que eso es un gran error porque está muy bien el museo, a mí el museo Sí, es fantástico. está fenomenal, pero yo creo que también la gente que no ha entrado nunca en una cueva, esa sensación de entrar en la cueva, de ver cómo pintaban y en la situación en la que estaban pintando, es también algo muy importante. Yo, para mí, un recuerdo que no olvidaré en mi vida fue en octavo de GB cuando nos llevaron a Altamira y te ponen allí para arriba y ves aquello, y aquello es impresionante. Y lo mismo me ha pasado cuando conocíamos las cuevas de aquí de Sigüenza, la de las Aguas, que íbamos de pequeños, pero no se veía tanto como se ve en Altamira, está en un sitio mucho más escondido y encima, pues en aquella época está muy machacado de gente que ha pintado sobre los propios bisontes, o sea que se hicieron burradas, pero importantes, por eso se cerraron. Pero cuando fui con José Antonio de las Heras, con un buen foco, te enseñaba todo lo que tenías ahí, digo, joder, que mis vecinos no sepan el patrimonio que tenemos aquí, una cámara grabada, Fíjate. perfecta, y es una pena. A mí me encantaría que, aunque se den pequeños cupos, que ya lo propuso, Sí. dejasen entrar. Ay, sí, qué maravilla. Además generaría esa... Ya. esa conocerla. Sí. No hacen ahora nada. Yo tuve la suerte en las Cuevas de Altamira también poder volver hace unos años cuando había cupos, pues de estas cosas que nos ofrecieron un grupo y pude volver y la verdad es que claro, no es lo mismo Claro. cuando estás en octavo de GB que cuando vuelves ya de adulto. Y la verdad es que sí, es una maravilla que tenemos aquí al lado. Y ya no le damos, ¿verdad? Como que a todo lo que tenemos aquí a nuestro alrededor parece que no le damos el valor, porque como has nacido y has crecido teniéndolo, pues bueno, sí, Pues sí, es una joya, lo que estamos encima de verdaderas joyas. ¿Sí? de la belleza. Sí. Efectivamente, de la belleza. Bueno, y una curiosidad, ¿cuánto tiempo te ha llevado a escribir el libro? Ay, pues en total un año. Me tardé 6 meses en escribir la conferencia y cuando me pidieron ampliarla, dije, sí, eso lo amplío. Oye, la verdad es que me costó mucho más ampliar, porque trabajar sobre algo que piensas que está cerrado, eso me costó 4 meses. Entonces empezaba a ampliarme, me metía en lo woke, entonces, ¡wow!, como una loca escribiendo sobre woke. Y de repente veía como que estaba, ¿sabes?, en un desequilibrio total, o sea, que todo el texto era woke y había dejado el museo así.
Y entonces me costó mucho ampliarlo, esa idea de ampliar, pero en total un año. Sí, Es una biografía buena. Sí, buena. sí, sí. A mí me gusta investigar, me divierte investigar. Ah. Ahora te va a tocar hablar de la descolonización de los museos. Hablo de ello también, hablo de descolonizar. No, sí, todo es, o sea, que estamos con debates, yo creo que para distraernos, lo que quieren es distraernos, lo que busca el establishment es tenernos distraídos, entretenidos con debates un poco absurdos, la verdad. No pongas en los telediarios porque... Ya. Pues os animo, no sé si alguien tiene más preguntas. Yo, si no quieren preguntar, sí que hay un concepto, me gustaría que profundizaras un poco en él, que dices que los seres humanos tenemos la clave de la perfección estética, ¿eh? Que el universo está hecho con los mismos números que hay dentro de nosotros. Quiero que me expliques un poquito. Sí. Eso ya estamos ahí más en filosofía que en museos, pero me llamó la atención que partieras de esto para un libro que al final trata de museos. Pues ahí me meto en Pitágoras. Los antiguos griegos, Pitágoras, que era un filósofo extraordinario y matemático, que todos nos acordamos de él por la hipotenusa, Pitágoras y los pitagóricos basaban todos sus conceptos de la armonía cosmológica basado en números, ¿no? En las matemáticas. Y el concepto de la proporción áurea, que es una proporción, que es una relación de cantidades que está en todo el universo. O sea que desde el diseño de cómo están las semillas en el girasol, a la forma de la concha de un nautilo, la espiral de las galaxias, la forma en la que los diseños de las hojas en las plantas y en el tallo mismo, la secuencia genética de la procreación de algunos animales. O sea que la proporción áurea, tanto en geometría como en su aspecto más numérico, que luego surge un matemático del siglo XIII, que es Fibonacci, que habla de ello también, hay un diseño en la naturaleza que sigue la proporción áurea, ¿no? Y esto lo instauran, se dan cuenta de ello y escriben sobre ello los pitagóricos, y en el Renacimiento, en la antigüedad clásica, griega primero y romana luego, se sabe que el diseño de todo gran arte se hacía en función del ratio de la proporción áurea, que básicamente es que si tienes tres segmentos, uno más grande y dos más pequeños, la suma del pequeño y el mediano es lo mismo que es el ratio pequeño y mediano al ¿cómo era? Espera. Pequeño y mediano al todo. La relación de pequeño con el mediano es igual que pequeño y mediano con el todo. Es una proporción que rige la naturaleza y que en su expresión canónica, o sea que si un escultor quisiera hacer un cuerpo humano perfecto, como hacían los griegos, también el cuerpo humano se rige en esa expresión de la proporción áurea. De hecho, si coges un compás áureo, que ya tiene esa proporción y haces con el dedo, con el brazo, los que tenemos unas proporciones más canónicas, lo sigue, ¿no? En la antigüedad clásica, toda escultura, toda pintura, toda arquitectura tenía que seguir los parámetros de la proporción áurea. Y siglos más tarde, cuando, por ejemplo,
Leonardo da Vinci hace el hombre de Vitruvio, lo que está haciendo es plasmar en un gráfico las proporciones áureas en un ser humano, ¿no? Entonces, lo que yo intento decir es que una de las maneras para que esa comunión de un encuentro sublime de una persona con gran arte, partiendo de la base de que nosotros estamos hechos, estamos diseñados en base a unas proporciones áureas, en su versión más canónica, cuando te enfrentas a una obra de arte que también se ha hecho, como en la antigüedad, o en los maestros antiguos, está hecha también con esas proporciones, de proporción áurea, hay un encuentro de alfabetos. La comunión es porque aquello de lo que yo estoy hecho entra en comunión con una armonía, con la camaradería que existe entre dos alfabetos que se reconocen. Mi proporción, mi alfabeto de diseño con el alfabeto de diseño de una obra que está también hecha con las mismas proporciones, con el mismo alfabeto. No sé si me he explicado. Y entonces digo eso, que me gusta pensar que cuando hay un encuentro sublime es porque esos dos alfabetos se reconocen. Porque a veces uno piensa, pero ¿por qué esto me parece bello? O sea, que ¿por qué es bonito este cuadro, esta escultura, este plato hecho por un gran cocinero? ¿Por qué funciona? Pues yo creo que es porque funciona porque está hecho con una estética armónica, aunque sea feo, y que entra en comunión con aquello de primigenio en nosotros que tiene un diseño similar, que tiene un alfabeto de diseño similar. Gracias, Lorena, ¿no? He disfrutado mucho, ¿no? He aprendido muchísimo. Y gracias por todas las referencias a los ensayos, que hay unos que tengo muchas ganas de leer, ¿no? Y también tu invitación a que paremos. En medio de tanto ruido, ¿no? A todos los niveles que vivimos en esta sociedad, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Entonces, de parar y de conectarnos no solamente con la belleza, ¿no? Y quizás la espiritualidad de la obra, que es en realidad lo nuestro, ¿no? Y terminas el ensayo un poco invitándonos a ver el arte en mayúscula para conocernos mejor, un poco mejor, ¿no? Sí. Y me ha gustado, he aprendido muchísimo. Y es verdad que aunque es erudito, y las referencias, tu documentación ha sido exhaustivo, ¿no? Para un libro de 120 páginas, ¿no? Pero también al menos de que está lleno de... yo tengo problemas con la palabra anécdota. Anécdota. ¿No? Anécdotas. Si pongo el acento, siempre mal, ¿no? Pero está lleno de anécdotas, ¿no? Y me ha gustado también mucho que has fusionado también el mundo oriental, ¿no? Hay algún filósofo allí. O sea que por un lado los chinos y su obsesión por copiar, ¿no? Y sin embargo el filósofo, no me acuerdo, empieza con O, ¿no? El japonés. Eso me ha gustado mucho, ¿no? Es bonito eso. Su reflexión y un poco también, pues me gusta, si es un templo, pues también, bueno, todo, o sea que ahora, como dicen en alguna parte que me gusta mucho sonreír, ¿no? Que ahora los devices, ¿no? Los móviles, pues no sé quién lo dijo, que ha reemplazado el rosario. ¿No? Sí. Hay un filósofo coreano maravilloso, Chul Han, que escribe unos libros cortísimos y son fantásticos. Y dice que el móvil ha suplantado hoy en día el rosario. Sí. Ahora, una pregunta, es un reto, ¿no? Quizás porque creo que en alguna parte mencionas o sugieres que sería interesante, ¿no? Para el futuro, que se intenta inculcar o educar a los niños en esta nueva mirada, manera de mirar, ¿no?
cómo se Ya, podría ya. plantear esto en medio de este vorágine Ya, ya, digital. Pero es muy interesante, ya, a sí. menos de que sea Montessori o algo así, ¿no? Pero es verdad que es verdad que la educación ha ido dejando de lado mucho las humanidades. Sí. Pues un lugar sagrado para mí es este espacio, esta biblioteca, que es maravillosa. El otro día se lo decía a Miru, qué buenos libros, tenéis muy buenos libros, es una biblioteca deliciosa. Yo no sé cuántos de vosotros la conocíais, es deliciosa. Actualizamos, además cada trimestre más o menos Tenías estamos... que ir a conocer la biblioteca de los monjes. Sí. Eso sí que es No, impresionante. pero esta para quien quiera leer esto es sagrado, o sea que... Pero aquellos como el... templo. ¿Habéis visto la película El nombre de la rosa? Que tiene su infierno, con su- es que es así, es igual. ¿En dónde? En el convento En de Cobreces. Cobreces. Pasa que es de clausura, pero es impresionante. Pero es verdad que no es fácil educar a niños en este nuevo... Sí. Pero hay que educarles a saber parar y mirar, ¿no? Lo que decía antes, que a mirar también se aprende, ¿no? Enseñar a disfrutar Ahí a es más disfrutar. difícil que enseñar Ya. conocimiento. Ya. Es que vemos Ahí está todo la a cosa. través del móvil, Ujú. ya ni tan siquiera... Quiero Ya. decir, a mí no me gusta sacar fotos, yo lo siento, pero yo voy un poco a la contra. A mí no me gusta sacar fotos, porque me gusta ver las cosas. Ya, ya. Y cuando realmente veo que va la gente, ¿no? Dices, si no lo puedes ver, si es algo que pasa rápido, si tú dispones de tiempo, sí, Ya. porque puedes contemplarlo. Pero si es algo que pasas, me da igual, en un coche, en un autobús, en un barco, no te da tiempo a Ya, contemplarlo, ya. porque estás Es verdad, intentando es verdad. enfocar, Y cuando- que sí, que tienes el recuerdo, No, y pero... cuando sacas una foto, no has perdido ese momento. Tú, el que saca la foto lo ha perdido. No, sí. Pero en el texto es verdad que decía Annie, es verdad que hablo de Taylor Swift, a Pitágoras, a Rousseau, a Rocky Balboa, hablo de Rocky Balboa. Sí, es entretenido, no es porque lo haya escrito yo, pero es entretenido. No, que está Bueno, y desde el punto de vista logístico, ¿tú cómo organizas esto del éxtasis personal con el cuadro? Una cola inmensa de gente, paradita, y No, esto, no. o un cupo en cada museo, pero es imposible. Es más la situación en la que se pone quien va a verlo. Bueno, y el tiempo que le dedicas. Bueno, sí, pero o sea que es intentar tú misma, aunque estés rodeada de gente, que tú misma intentes hacer el esfuerzo de tener un encuentro especial. Aunque estés rodeada, ¿eh? O sea que es imposible, no vas a tener museos casi vacíos y permitiendo eso sería... No quisiera eso, al revés, lo que decía antes es que nada me ha gustado más que abrir las puertas de un museo y que viniera el mayor número de personas. Pero lo que digo es que uno no se deje llevar por esas distracciones y se permita parar, aunque esté rodeado, pero hacer el esfuerzo para propiciar ese encuentro. Que no se preocupe tanto por ver todos los cuadros del museo. Sí, y sino por que ejemplo, ir a disfrute. ver 4 cuadros. Eso Es es. decir, sí. Y si vas a un gran museo, pues ser selectivo y decir, pues voy a ver 10. Ya, a lo mejor no vuelvo nunca más, pero voy a ver los 10 que tengo que ver. Pero, porque si ves todo el museo, no te quedas con nada. De eso aprendimos de los americanos, ¿no? Según lo Sí, que cuentas sí, aquí. sí. Que nosotros Sí. poníamos todas las paredes llenas Ujú. de cuadros, y Ujú. los americanos, como tenían Sí, menos esa obra. escasez de Claro. obras, Sí. ponían... Hemos hecho los deberes, ¿no? Ya lo veo. Pues ahora les animo a que lo compréis y que lo leáis. Sí. Muchas gracias.